sencillos. Ok. Dudas, primero que nada. ¿En qué estábamos en en la clase anterior? Recuerdo que habían quedado varios temas pendientes, que si habían quedado algunas preguntas sobre el tema de igualdad de oportunidades, ¿no? Eh, Habíamos dicho que no había que confundir la igualdad de oportunidades con la antidiscriminación. No había que confundirlo, ¿no es cierto?, con fallos de mercado, ¿no es cierto?, con otro tipo de criterios que se podrían emplear para cosas como esta, ¿no? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que en la práctica la igualdad de oportunidades suponía, de hecho, una percepción, ¿no es cierto?, sobre la, eh, sobre, ¿cómo se llama?, sobre la evolución dinámica, ¿no es cierto?, de un sistema, ¿no es cierto?, para hablar de igualdad de oportunidades. Es decir, el ejemplo que le había dado la clase anterior, cuando la Universidad de Harvard, ¿no es cierto?, empieza a admitir alumnos negros, latinoamericanos, y que yo quiero, ¿no es cierto?, con menores puntajes de ingreso, ¿no es cierto?, que los equivalentes, no sé, asiáticos o blancos de Estados Unidos, ¿no es cierto?, está apostando a que los alumnos que entran, no sé, un negro que entra con 250 puntos qué sé yo, a Harvard, puede ser tan buen médico, puede ser tan buen abogado, tan buen lo que sea, como un blanco que entra con 990 puntos. O tan bueno como un asiático que entra con 999. ¿Se entendió eso, no es cierto? Lo hicimos con algunas gráficas y qué sé yo, ¿no es cierto?, que mostraban que efectivamente, ¿no es cierto?, había un problema, ¿no es cierto?, en que en el criterio de compensación, ¿no es cierto? Es decir, la compensación, ¿no es cierto?, se supone, ¿no es cierto?, en este enfoque, debería llevarnos, ¿no es cierto?, de alguna manera a lograr resultados equivalentes, ¿no es cierto?, cuando estamos igualando oportunidades. ¿Ok? Habíamos dicho también, ¿no es cierto?, que había una discusión importante, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que hay que igualizar. ¿Ok? Si el acceso, ¿no es cierto?, a aquellas cosas que proporcionan ventajas para las personas, ¿no es cierto?, o bien aquello que pudiera ser, que pudiéramos denotar como alguna forma de, que se bienestar directamente. ¿Ok? O sea, el derecho a la igualdad de oportunidades de acceso a la felicidad, por decirte algo, ¿no es cierto?, es una expresión finalista, ¿no es cierto?, si se quiere, de la igualdad de oportunidades. Y dijimos también, ¿no es cierto?, que en mi opinión, que es en mi opinión no solamente, me parece que los dos enfoques eran válidos porque dependía un poco, ¿no es cierto?, de cuál era el contexto en que estábamos. De hecho, les comentaba que hay ciertos igualizantes, ¿no es cierto?, que tienen, que comparten, ¿no es cierto?, qué sé yo, el efecto que tienen sobre las personas. ¿Ok? Sí, decíamos, mira, que si nosotros consideramos que, por ejemplo, que el ingreso es un determinante, ¿no es cierto?, del resultado de los niños, ¿no es cierto?, de los resultados educacionales o profesionales de los niños, bueno, igual el ingreso, ¿no es cierto?, permite nivelar esa desventaja de nacimiento, pero también permite nivelar, ¿no es cierto?, la felicidad o el bienestar, ¿no es cierto?, que pudieran tener las familias, ¿no es cierto?, que por alguna razón estuvieran en malas condiciones. ¿Okay? Y el criterio, bueno, igualdad de oportunidades es un tema largo, ¿no es cierto? Los vamos a volver sobre el tema, ¿no es cierto?, para ver algunas cosas más precisas en algún minuto, ¿no es cierto? Eh, en principio, ¿no es cierto?, hay varios trabajos sobre eso, ¿no es cierto?, que lo vamos a subir para leer, ¿no es cierto?, en su minuto. ¿Ok? Lo que me interesa ahora, ¿no es cierto?, es que veamos un par de enfoques más, ¿no es cierto?, sobre los cuales no vamos a volver mucho, ¿no es cierto?, a pesar de que son importantes, ¿no es cierto?, pero de hecho, porque tienen muchas implicaciones prácticas, ¿no es cierto?, algunos de ellos, eh, pero, ¿cómo se llama? Pero yo diría, son un poco más, ¿cómo podríamos llamarlo? No sé cómo llamarlo, ya, son un poco más marginales en algún sentido, en mi opinión, ¿okay? A pesar de que hay uno de ellos, ¿no es cierto?, que se lleva el enfoque de capacidades de SEM, que es el que vamos a ver ahora, por ejemplo. Compartamos pantalla. Eh, ¿Están viendo el Paint? No, profe. No, profe, no se ve. ¿No se ve? Ya. Vamos a compartir pantalla con... Aquí está. Ya está. Esta cosa, ¿no es cierto? Ya. Esta cosa, ¿no es cierto?, que habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, un siguiente enfoque de corte igualitarista, ¿no es cierto?, es el enfoque de capacidades de SEM. Capacidades. De esto es, a
Amartya Sen. Sen es un economista hindú, por si acá, premio Nobel, que yo no sé, que tiene muchas, muchas gracias, ¿no es cierto? Eh, y bueno, este enfoque, ¿no es cierto?, es bastante diferente, de nuevo, ¿no es cierto? La Sen en su texto, ¿no es cierto?, parte diciendo, mira, aquí hay un problema con el igualizando, ¿ok? Con ¿qué tenemos que igualizar? Y aquí, ¿no es cierto?, él hace un aporte, ¿no es cierto?, que es súper importante, ¿no es cierto?, es decir, no podemos igualar, no podemos ecualizar, si quiere, ¿no es cierto?, el acceso a ciertos bienes y servicios transferibles. En realidad las personas no están buscando tener el mismo acceso que si yo a un Mercedes-Benz, por decirlo algo, ¿okay? O a, qué sé yo, o a cosas de distinto tipo, ¿okay? No hay algo como, qué sé yo, como el acceso a tener un título de médico o de ingeniero comercial, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, no son objetivos en sí mismos para las personas, ¿okay? Las personas, ¿no es cierto?, estudian, trabajan, ganan plata, ¿no es cierto?, o se dedican a la contemplación o a la vida solidaria, ¿no es cierto?, porque hay motivaciones detrás de eso, ¿okay? Hay motivaciones de fondo, ¿no es cierto?, que a ellos los hacen expresarse, ¿no es cierto?, a través del trabajo, ¿no es cierto?, y a través de las decisiones que toman en su vida, ¿okay? Y esa necesidad, digamos, desde el punto de vista de Zen, ¿no es cierto?, son mucho más abstractas, ¿no es cierto?, que la mera consecución de ciertos bienes, ¿okay? Um, de hecho, ¿no es cierto?, él lo llama capacidades, ¿ok? Capability, ¿no es cierto? Hay una serie de, qué sé yo, de interpretaciones sobre los términos que se utiliza Zen para esto, ¿no es cierto? Y dice, en realidad, la gente lo que busca, ¿no es cierto?, es ser libre, ¿ok? Es ser libre, ¿no es cierto?, de las restricciones que impone la vida económica, ¿no es cierto? Buscan, ¿no es cierto?, expresar sus creencias, ¿no es cierto?, expresar sus valores, eh, reproducir su propio modo de vida, es decir, significa, ¿no es cierto?, que si yo formar una familia, ¿no es cierto?, por ejemplo, y enseñarle a sus hijos, ¿no es cierto?, como él cree, ¿no es cierto?, que es la vida, digamos, ¿okay? Ya nos pusimos poéticos, ¿no? ¿Cierto? ¿Les tinca eso? Nos ¿Les tinca? pusimos románticos. Claro, nos pusimos más que la chucha. Eh, pero de verdad, ¿no es cierto?, tiene cierto sentido, o sea, en la práctica, ¿no es cierto?, lo que dice Zen, ¿no es cierto?, con esto, de hecho, a todo esto, cuando se ganó el premio Nobel, la marca Zen, ¿no es cierto?, eh, el Wall Street Journal, ¿no es cierto?, tituló en su primera página, ¿no es cierto?, le dieron el premio Nobel al economista equivocado. El enfoque de Zen, ¿no es cierto?, es muy raro, a ver, muy raro. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, no es raro, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, de que en realidad es raro en el sentido de que es muy original, ¿ok? Ya, ahí está claro lo que quiero decir. Es raro en el sentido de que es muy original, ¿ok? Porque de hecho, ¿no es cierto?, él dice algo, ¿no es cierto?, que es obvio. O sea, para un economista, ¿no es cierto?, esa cuestión es obvia, ¿no es cierto? Pero no había, ¿no es cierto?, este vínculo con ¿cómo se llama?, con la formación de política, ¿ok? Mira, la verdad, ¿no es cierto?, que todos ustedes estudiaron, que se llama marketing, micro, ¿no es cierto?, un montón de cursos a lo largo de su carrera, ¿no es cierto?, de que en realidad la gente no se compraba no sé, un auto, ¿no es cierto?, por decirte algo, porque le interesara moverse del punto A al punto B. O sea, no solamente es por eso, ¿ok? O sea, las personas, ¿no es cierto?, cuando se compran un auto, ¿no es cierto?, en realidad no están solo comprando un medio de transporte, ¿cachai? Están buscando destacarse, están proyectando un poco la opinión que tienen de sí mismos, ¿no es cierto?, que si yo, están tratando de dar a conocer, ¿no es cierto?, un estatus, ¿no es cierto?, una serie de otras cosas más, ¿no es cierto? O sea, porque si se tratara de moverse de un punto a otro, ¿no es cierto?, y nada más, entonces todo el mundo se compraría vehículos utilitarios, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero hay gente que se compra un Mercedes deportivo, otra gente que se compra una 4x4, ¿no es cierto?, otra gente que se compra una camioneta, porque están expresando otras cosas más, ¿no es cierto?, que no es el solo hecho de transportarse de un lugar a otro. ¿Te das cuenta? Cuando ustedes van a comer en un restaurante, ¿no es cierto?, no van a nutrirse, ¿no es cierto? Eso es casi lo de menos, digamos, el componente nutricional, ¿no es cierto?, de la comida que le venden en el restaurante. ¿Te das cuenta? Van a pasar un rato rico, ¿no es cierto?, que si van a comer algo que les guste, van a que los sirvan, ¿no es cierto?, no tienen que estar lavando los platos, ¿no es cierto?, van, qué sé yo, a un montón de cosas, además de nutrirse, si es que, ¿te das cuenta? Si es que van a nutrirse en realidad, ¿no es cierto? O sea, en realidad eso es algo bastante secundario, ¿ok? Eh, la realidad de las cosas, ¿no es cierto?, es que los bienes eh, ¿cómo se llama?, proveen de elementos, ¿no es cierto?, que satisfacen otro tipo de necesidades, muchas veces que no tienen nada que ver con
eh, ¿cómo se llama? Con lo que aparentemente, ¿no es cierto?, se está vendiendo, ¿ok? Eso ustedes lo saben desde hace, no sé, años, ¿no es así? Eso es lo que llamaban los precios hedónicos, ustedes, ¿no es cierto?, qué sé yo, en microeconomía o algo por el estilo, ¿ok? Eh, sí, está claro este tema, ¿no es cierto? Sí, no hay problema con eso. No, profe. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con eso, ¿no es cierto? Entonces pues, Sen, ¿no es cierto?, dice, bueno, puesto en este lugar, ¿no es cierto?, dado que las personas son muy distintas unas con otras, ¿no es cierto?, Eh, entonces lo que el Estado tiene que proveer, ¿no es cierto?, en realidad, o sea, estas capacidades que tienen las personas, ¿no es cierto?, se pueden materializar, ¿no es cierto?, si yo, en la medida que el Estado provee ciertos bienes públicos. ¿Te das cuenta de nuevo? Ahora, significa que se les dota a las personas, ¿no es cierto?, de la libertad, o se le dan los recursos, ¿no es cierto?, a las personas, ¿no es cierto?, para que ejerzan su libertad. Eso es en la práctica el enfoque ese. ¿Y qué bienes? Entonces la pregunta es, ¿con qué bienes hacemos a las personas libres, iguales, qué sé yo, cosas de ese estilo, ¿no es cierto? ¿Con qué bienes las hacemos dignas, ¿no es cierto? Eh, y la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que estamos buscando entonces con los bienes? ¿Okay? Cuando producimos bienes, ¿qué es lo que estamos buscando en realidad? ¿Qué es lo que queremos, ¿no es cierto?, que pase con esos bienes. ¿Okay? Ahí aparece, ¿no es cierto?, entonces, qué sé yo, un montón de conceptos respecto de qué es lo que se esperaría del desarrollo de los países. ¿Okay? En principio, ¿no es cierto?, se busca, ¿no es cierto?, que la gente, ¿no es cierto?, no se tenga que morir porque cree algo de alguna manera. ¿Ok? Significa que haya confianza en las autoridades, en la justicia, que haya libertad, ¿no es cierto?, para creer las cosas más extrañas del planeta. ¿Te das cuenta? O sea, a ver, un ejemplo. Todos ustedes han ido a Utah, ¿no es cierto? Ahí cerca de poco en Chile. ¿Han visto la Ah, aldea de los ¿de los cristianos? Krishnas? Sí, ¿Eh? sí, sí. Las Sí, casitas. profe, sí, digo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Esa aldea de los cristianos, ¿no es cierto? O sea, los cristianos, ¿no es cierto?, son los buenos más raros que un calcetín verde, ¿no es cierto? Los buenos que andan con unas sábanas, que sí, que son colitas, ¿no es cierto? Eh, que cocinan puras huevadas, ¿no? ¿No es cierto? Que siguen unos panes, no comen carne, ¿no es cierto? Y viven así de lo que Krishna provee, ¿cachai? De esa onda. Y si fuman los guiras, ¿no es cierto? Imagino, supongo yo, no sé. Eh, pero fíjate tú, ¿no es cierto?, que ellos tienen pareja, ¿no es cierto?, que de hecho tienen, por lo que sé, ¿no es cierto?, incluso entre ellos, como que la comunidad decide quién se pareja con quién, una cosa. O sea, no me pida que entienda nada, digamos, o sea, no entiendo nada, no entiendo mucho ese acuerdo. Viven en unas casas de barro, ¿no? Una cosa que... Ya, ok, fantástico, pero ¿sabes qué? Si eso mismo lo hicieran en Perú, en Brasil, ¿no es cierto?, que si en otros países de América del Sur, probablemente esos muchachos estarían todos muertos. ¿Te das cuenta? En Chile, ¿no es cierto?, ellos pueden hacer eso, ¿no es cierto?, porque tienen un Estado que los protege. ¿Ok? Que de hecho, aunque estén viviendo en el poto del mundo, ¿no es cierto?, igual hay carretera. Sí, igual pueden llegar a su casa. ¿Te das cuenta? Si alguno de ellos se enferma, ¿no es cierto?, hay un hospital público, ¿no es cierto?, que los atiende. Y los brocacochi, ¿no es cierto?, igual, ¿no es cierto?, pueden ir al colegio si quieren. Igual al colegio, de hecho, donde se les provee alimentación, ¿no es cierto?, ¿te das cuenta? O sea, ahí tienes un caso, ¿no es cierto?, de gente que está ejerciendo una libertad, ¿no es cierto?, en un país que puede darse el lujo, ¿no es cierto?, para decirlo en términos bien, como te lo dijera, eh, bien doméstico, ¿no es cierto?, puede darse el lujo, que en realidad eso debería ser la función de todos los estados en el mundo, ¿no es cierto?, pero puede darse el lujo, ¿no es cierto?, de que en Chile viva gente como los Krishna. ¿Te das cuenta? Eh, Por supuesto, ¿no es cierto? Eso significa más cosas, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del desarrollo humano, ahora significa muchas más cosas. No es solo tener una vivienda, un lugar donde dormir, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? No solo poder estudiar, no solamente en salud, ¿no es cierto? También significa vivir una vida digna, ¿no es cierto? Que se les respete, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? Y de hecho, ¿no es cierto? Ahí aparecen, ¿no es cierto?, un montón de indicadores donde se aplica esto, ¿no es cierto? Donde se aplica el enfoque de capacidades. Bueno, en todo lo que ustedes han escuchado hablar sobre desarrollo humano, sobre líneas de dignidad, ¿no es cierto?, y una serie de otros conceptos más, ¿no es cierto?, que buscan encontrar, ¿no es cierto?, buscan medir, ¿no es cierto?, el desarrollo de los países a través de la libertad que le proporcionan a sus habitantes. ¿Te das cuenta?
los indicadores de calidad de vida, ¿no es cierto?, son exactamente eso. ¿Qué es la calidad de vida? Bueno, son los recursos públicos, ¿no es cierto?, son los recursos urbanos, ¿no es cierto?, que provee la comunidad, ¿no es cierto?, y que permite a la gente vivir con cierta independencia, ¿no es cierto?, de las exigencias diarias. ¿Te das cuenta? De hecho, ¿no es cierto?, los indicadores de ese tipo de cosas, indicadores de calidad de vida, indicadores, líneas de dignidad, ¿no es cierto?, líneas de pobreza, etcétera, ¿no es cierto?, son líneas, ¿no es cierto?, que permiten definir, ¿no es cierto?, qué es lo aceptable y qué es lo no aceptable, ¿no es cierto?, para la calidad de vida de las personas. ¿Te das cuenta? El solo hecho de hablar de calidad de vida, ¿no es cierto?, ya te está haciendo referencia al enfoque de capacidades decentes. ¿Ok? La idea que hay detrás de esto, ¿no es cierto?, como les digo, ¿no es cierto?, es igualar las posibilidades, ¿no es cierto?, el ecualizando en este caso, ¿no es cierto?, es igualar, ¿no es cierto?, el acceso a ciertas posibilidades que da el país, ¿no es cierto?, pero que cada uno, ¿no es cierto?, pueda ejercer, para que cada uno pueda ejercer las opciones que prefiera. ¿Te das cuenta? Es independizar un poco, ¿no es cierto?, de las restricciones de la sociedad, ¿no es cierto?, de las restricciones, ¿no es cierto?, que puede imponer la actividad económica, ¿no es cierto?, para el desempeño de ciertas funciones que son vitales para las personas. ¿Te das cuenta? Básicamente por ahí va la idea del enfoque de capacidades de ser. Si ustedes revisan la literatura, ¿no es cierto?, por ahí debo tener incluso algunos de los libros de Zen en formato digital. El libro lo tengo, pero no tengo cómo pasárselos a ustedes. Se dan cuenta, ¿no es cierto?, que en general, ¿no es cierto?, es bastante argumentativo el enfoque de Zen. ¿Ok? En general, ¿no es cierto?, también critica mucho, ¿no es cierto?, por ejemplo, la forma en que nosotros medimos el desarrollo. ¿Ok? Lo medimos como consumo, ¿no es cierto?, como ingreso de las personas. ¿Ok? Y no lo medimos como acceso igualitario, ¿no es cierto?, a los recursos que requieren las personas para vivir. ¿Te das cuenta? De hecho, ¿no es cierto?, algunos de los indicadores que maneja SEN, ¿no es cierto?, que se proponen a partir del enfoque de capacidad, ¿no es cierto?, tienen que ver, ¿no es cierto?, qué sé yo, con el número qué sé yo, de camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes, la cantidad de, qué sé yo, de profesores, ¿no es cierto?, que hay por niños, ¿no es cierto?, la cobertura del agua potable y de, qué sé yo, y del alcantarillado, ¿no es cierto?, y de la energía eléctrica y de las comunicaciones, ¿no es cierto?, no solamente datos duros como eso, ¿no es cierto?, sino que además algunos otros aspectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la confianza y cercanía que siente la gente con las autoridades políticas, ¿no es cierto?, con sus legislaturas directas, ¿no es cierto?, con ese tipo de cosas. ¿Ok? Normalmente, ¿no es cierto?, lo que nosotros vemos con el enfoque de capacidades de SEN, ¿no es cierto?, de Amartya Sen, ¿no es cierto?, son más bien indicadores compuestos, ¿no es cierto?, de varias dimensiones, ¿no es cierto?, de la vida humana, ¿no es cierto?, que permite que las personas puedan desarrollarse. ¿Ok? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que este es un enfoque con mucha fuerza, ¿no es cierto? O sea, a ver, eh, este es un curso de economía fiscal, ¿no es cierto? Por supuesto, no vamos a entrar en muchos detalles, ¿no es cierto?, en este tipo de temas, ¿no es cierto?, porque no es el tema, digamos. Pero, de hecho, ¿no es cierto?, muchos de los enfoques, ¿no es cierto?, que se han dado últimamente, ¿no es cierto?, en economía, en políticas públicas en Chile, ¿no es cierto?, tienen que ver con este enfoque. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, hace unos pocos años atrás empezó a hablarse no de pobreza, ni de miseria, ni de pobreza extrema, ni ninguna de esas cosas, sino que más bien de vulnerabilidad. ¿Ok? De qué sé yo, de conceptos, ¿no es cierto?, integrales, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de pobreza también. Cuando hablamos de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una situación en la cual las personas están corriendo un riesgo de caer en situaciones, ¿no es cierto?, de privación importante. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo con una cosa como esta? Bueno, estamos diciendo, ¿cierto?, que si una mamá, una jefa de hogar, porque que si yo tengo 2 cabros chicos, pero tiene un buen trabajo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, y gana la plata suficiente para mantener a sus niños, ¿no es cierto?, no es pobre, ¿te das cuenta? Pero sí es vulnerable. Si a esa señora le pasa algo, ¿no es cierto?, que si tiene un accidente, lo que sea, ¿no es cierto?, eh, bueno, queda sin cobertura de ningún tipo, ¿no es cierto?, no solamente ella, sino que otros un par de cabros chicos. ¿Te das cuenta? 1 o 2 cabros chicos, ¿no es cierto?, lo que sea. ¿Se dan cuenta? Es el sentido que tiene este enfoque de capacidades. De nuevo, la vida digna, la vida segura, ¿no es cierto?, son las necesidades de las personas en realidad. Y no significa eso, ¿no es cierto?, que nosotros, todas las personas tengan que tener necesariamente un seguro de salud, sino que el Estado debe proveer, ¿no es cierto?, las condiciones para que, las políticas públicas, ¿no es cierto?, tienen que proveer las condiciones para que las personas se sientan seguras, se sientan protegidas.
estén protegidas de ello, ¿ok? No tengan temor, ¿no es cierto?, a que les pueda pasar algo, ¿no es cierto?, y se quedan sin comer, ¿no es cierto?, ella y sus hijos, cosas de ese estilo. ¿Te das cuenta? El enfoque de capacidades de ser, ¿no es cierto?, en ese sentido, ¿no es cierto?, tiene un programa político en la práctica detrás, ¿no es cierto? Es decir, aquí lo que estamos buscando entonces, ¿no es cierto?, es un cierto tipo de bien público, ¿ok? Son bienes públicos, ¿no es cierto?, que más bien aportan, ¿no es cierto?, a ciertas dimensiones abstractas de las necesidades de las personas. ¿Te das cuenta? Bueno, la tarea que vamos a ver ahí, ¿no es cierto?, más adelante es que vamos a revisar algunos índices, por ejemplo, qué sé yo, índice de desarrollo humano, qué sé yo, otras cosas más, ¿no es cierto?, para que vean exactamente la composición, de qué es lo que se trata, ¿no es cierto?, entonces, cómo se hace, ¿no es cierto?, desarrollo, entonces, desde el punto de vista del enfoque de capacidades de ser. ¿Ok? ¿Estamos claritos con esto? ¿Se entendió el rollo por dónde va esto? Sí, profe, ¿entendió? Fenómeno. Un último enfoque utilitarista, ¿no es cierto?, que me interesa ver, ¿no es cierto?, es un enfoque, yo diría que es menos conocido, ¿no es cierto?, pero que con los años yo diría se ha venido como abriendo paso. Esto tiene sus años. Es lo que se conoce como la supereficiencia. Supereficiencia. Y yo diría que un autor muy importante aquí, ¿no es cierto?, un señor que se llama Sergi Kolm. ¿Ok? Supereficiencia. Fíjate lo que dijimos. Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí hay una cuestión que es re loca. ¿Ok? Te dice, mira, acabamos de decir, ¿no es cierto?, mira, las personas son muy distintas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de escena, ¿no es cierto? Las personas son tan distintas, ¿no es cierto?, que en realidad nosotros no podemos objetivar qué cosas, ¿no es cierto?, son aquellas que ¿cómo se llama?, que debería proveer el Estado. O sea, a lo mejor no tenemos que entregarles casas de barro a todo el mundo, ¿no es cierto?, como las que tienen los cristas. ¿Te das cuenta? O sea, no se trata de darle lo que las personas quieran porque son muy distintas. ¿Cierto? ¿Cierto? Ese es un poco, ¿no es cierto?, uno de los argumentos, ¿no es cierto?, por los cuales entra el modelo de enfoque de capacidades. Con Kolm pasa exactamente lo contrario. Lo que te dice Kolm, ¿no es cierto?, es que las personas en esencia son iguales. ¿Ok? En realidad, todas las personas, ¿no es cierto?, son iguales en dignidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, en necesidad, ¿no es cierto?, en un montón de otras cosas más. ¿Ok? En realidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de Kolm, ¿no es cierto?, el único enfoque distributivo justo es el igualitario. Toma, cachito de goma. Lo único justo, ¿no es cierto?, si uno quiere ser justo en la distribución de los recursos de que provee la economía, ¿no es cierto?, es la igualdad, y punto. Porque las personas son básicamente iguales en realidad. ¿Te das cuenta? O sea, si las personas difieren en que se compran una polera verde y otros se compran una polera roja, cosas de ese estilo, la verdad es que no tiene mucha importancia. En esencia, ¿no es cierto?, las personas buscan lo mismo. ¿Te das cuenta? De hecho, ¿no es cierto?, la libertad que tienen las personas para elegir lo que hacen con la plata que reciben todos los meses, ¿no es cierto?, con su sueldo y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, son diferencias triviales. ¿Okay? Las personas son básicamente iguales, ¿no es cierto?, y en la práctica, ¿no es cierto?, significa que la única distribución justa en realidad, ¿no es cierto?, es la distribución igualitaria. ¿Okay? Sí, pero Kolm también está consciente, ¿no es cierto?, de que en realidad la desigualdad es un mal necesario. ¿Ok? ¿Ustedes han estudiado Derecho? Pablo, Alfredo. No No, te profe, preocupes. pero yo una vez yo le hice una consulta a usted, ¿Mm? estamos hablando de lo mismo, y usted me dijo que de repente era necesario, o sea, cada país, o sea, no cada país, cada ciudad necesita tener un porcentaje no, o sea, de gente no trabajando, ¿cómo se llama? De cesantía, para que la ciudad pudiera permanecer funcionando bien. Yo dije esa weá. Sí, algo así. Debe haber sido Bueno, algo un poquito distinto de eso, pero bueno, y ahí. no, que era como, sí, algo similar a lo que dice él, lo que estaba hablando. Alfredo está ahí un poquito abstracto últimamente, bueno. A ver, chachitos, lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, es una cuestión que no la habíamos visto hasta aquí, en ningún caso. ¿Okay?
No, pero esto lo que yo le digo, profe, fue un ramo, o sea, harto años, no fue como una pregunta así. No, yo le No era preguntaba bueno. por derecho, chancho, viejo perro, porque lo que pasa, ¿no es cierto?, que en derecho, una de las primeras cosas que les pasan a los cabros en derecho, ¿no es cierto?, son lo que se conoce es la crítica kantiana del derecho, ¿ok? Él habla sobre qué sé yo, sobre la razón pura, los imperativos categóricos, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y la razón práctica, ¿ok? O sea, sí, ¿no es cierto? Que si yo sería muy bueno que nadie fuera, que no hubiera criminales, ¿no es cierto? Pero los hay, ¿ok? O sea, sería muy bueno que no tuvieran que meter a la gente a la cárcel, ¿no es cierto? Pero hay gente que hay que meter a la cárcel. Ya. Cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Es decir, no estamos hablando, por supuesto, no estamos haciendo un ejercicio muy fino en ese sentido. Pero en ese sentido, ¿no es cierto? Y en ese sentido va, ¿no es cierto?, lo que dice Coleman, ¿ok? En realidad, ¿no es cierto?, las diferencias, ¿no es cierto?, son necesarias, ¿no es cierto?, porque de otra manera la gente no se esforzaría, no habría trabajo, ¿no es cierto?, que si yo la gente no tendría por qué trabajar, ¿no es cierto?, si el reparto fuera igualitario. ¿Te das cuenta? Si nosotros queremos, ¿no es cierto?, que las personas le pongan color, ¿no es cierto?, se esfuercen, sean responsables, ¿no es cierto?, que si yo haga las cosas que necesita toda la comunidad, ¿no es cierto?, necesitamos generar incentivos, ¿ok? Entonces, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, las diferencias, ¿no es cierto?, debieran ser solo aquellas necesarias y suficientes, ¿no es cierto?, para obtener de las personas, ¿no es cierto?, eh, sus mejores aportes, digamos. ¿Ok? Esto, de hecho, chanchitos, tiene una tremenda, como les dijera, tiene una tremenda base de apoyo, ¿no es cierto?, en la vida real, en los hechos. ¿Ok? O sea, de verdad, ¿no es cierto?, se necesitan las diferencias que hay en un país como el nuestro hoy día. Es necesario, ¿no es cierto?, que haya gente que gane, no sé, 50 palos mensuales, ¿no es cierto?, versus otra gente que gane 350 lucas, 300 lucas. ¿Realmente es tan productivo un gerente que corta 50 millones de pesos mensuales? ¿Es tanto más productivo, ¿no es cierto?, que uno que corta 5? Esta pregunta, ¿no es cierto?, y es una pregunta, ¿no es cierto?, que uno se la puede plantear incluso a nivel internacional. ¿Okay? O sea, que si tú miráis que si los sueldos de los gerentes corporativos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto?, son 2 o 3 veces más altos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que los mismos gerentes corporativos japoneses. O sea, el gerente de la General Motors, ¿no es cierto?, que si yo gana el triple o el cuádruple, ¿no es cierto?, de lo que gana el gerente de Toyota. ¿Es más productivo el gerente de General Motors que el gerente de Toyota? ¿De verdad es más productivo o no? La pregunta, ¿no es cierto?, tiene un montón ¿cómo se llama?, como les digo, tiene mucha evidencia de soporte, ¿no es cierto?, esta pregunta. ¿Okay? ¿Hasta qué punto las diferencias son importantes? O sea, realmente, ¿no es cierto?, que si las diferencias de sueldo que tenemos por en las universidades explican de alguna manera la diferencia de productividad. ¿Es necesario que hayan diferencias de que si yo el doble o el triple de sueldos? Si, por ejemplo, si yo puedo obtener un mayor rendimiento de las personas, ¿no es cierto?, con un 10% más del sueldo. Esa es un poco la pregunta, ¿no es cierto?, de Coleman, ¿ok? Las diferencias, ¿no es cierto?, en la práctica se explican, ¿no es cierto?, por la necesidad que se tiene sobre los incentivos de las personas, ¿ok? Y eso, de hecho, podría permitir, ¿no es cierto?, que nosotros, que si yo aplicáramos impuestos muy grandes, ¿no es cierto?, que si yo a las personas, porque las personas en realidad, a ver, si yo le bajo el sueldo a la mitad a alguien que gane 50 millones de pesos, ¿no es cierto?, va a trabajar menos, por eso. Va a ser menos productivo porque le bajé el sueldo a 25 solamente. No parece tan obvio, ¿ok? La supereficiencia en este sentido, ¿no es cierto?, es un mal necesario, ¿ok? En la medida en que nosotros damos vuelta al argumento, ¿no es cierto?, no es que el mercado, ¿no es cierto?, nos diga cuánta diferencia hay, ¿no es cierto?, sino que es cuánta diferencia toleramos dados los resultados de mercado, ¿ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que él está partiendo de una base que es filosóficamente opuesta a lo que habíamos visto sobre SEM. Él dice que las personas son iguales, la única distribución justa, ¿no es cierto?, es la igualitaria. Pero claro, si nosotros repartimos los ingresos, ¿no es cierto?, por nuca, ¿no es cierto?, bueno, nadie tiene ninguna razón para trabajar. Pero tampoco es necesario que le dupliquemos el sueldo a alguien para que haga un mejor esfuerzo.
¿Se dan cuenta? En muchas organizaciones, ¿no es cierto?, en la medida en que las personas van subiendo de rango, ¿no es cierto?, que si ellos van aumentando su, qué sé yo, su importancia dentro de la organización, ¿no es cierto? Nosotros nos encontramos con que los sueldos suben, pero los sueldos suben muy poco en algunas organizaciones y en otras organizaciones suben muchísimo. ¿Por qué? La respuesta de Cole, ¿no es cierto?, es que eso simplemente responde a cuestiones que no tienen nada que ver, ¿no es cierto?, con la eficiencia económica. No tienen nada que ver con la eficiencia económica. ¿Por qué en Chile, ¿no es cierto?, que si yo, un gerente gana, no sé, mucha plata, ¿no es cierto?, y un trabajador fabril gana menos, gana 300 lucas? Simplemente, ¿no es cierto?, porque él tiene acceso, ¿no es cierto?, a círculos de poder y círculos de influencia, ¿no es cierto?, que le permiten un reparto inequitativo de la torta, y nada más que eso. Tan simple como eso. No es que sea más productivo, es que se está repartiendo la torta, ¿no es cierto?, entre los amigos. ¿Ok? Ejemplos de esto, ¿no es cierto?, hay muchísimos. De hecho, ¿no es cierto?, que si yo, a ver, el octavo grupo industrial de Europa, ¿no es cierto?, es una empresa cooperativa. ¿Saben ustedes eso? Mondragón Corporación Cooperativa, ¿no es cierto? Es MSCI, ¿no es cierto? Es una cooperativa. Y las diferencias de sueldo, ¿no es cierto?, entre el trabajador más mal pagado y el trabajador mejor pagado, es decir, entre el jardinero, ¿no es cierto?, de Fagor, por decir algo, ¿no es cierto?, y el gerente de Fagor, ¿no es cierto?, no puede superar las 8 veces. Por lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, que si alguien, si un gerente de acá, ¿no es cierto?, gana 10 millones de pesos, ¿no es cierto?, entonces el empleado de más bajo rango debería ganar 12, 1.200.000. ¿Ocurre eso en la realidad? Bueno, eso no ocurre en la realidad, ¿no es cierto?, en un país como Chile, pero sí ocurre en otros lados. Y fíjate tú, ¿no es cierto?, que eso no significa que la corporación cooperativa Mondragón, ¿no es cierto?, sea menos eficiente, ¿no es cierto?, que cualquier otro grupo industrial. De hecho, es el octavo grupo industrial de Europa. Bien, el trabajo de Colm tiene un problema, ¿okay? O sea, yo diría, ¿no es cierto?, es bastante menos conocido este enfoque, ¿no es cierto? Colm, ¿no es cierto?, escribió la mayor parte de su trabajo, ¿no es cierto?, lo hizo en francés, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que pasa con lo que no se escribe en inglés. Se ignora normalmente. Eh, y en ese sentido yo diría, este enfoque, ¿no es cierto?, es poco conocido en general. ¿Okay? Este enfoque yo diría, no se le ha dado mucha pelota, ¿no es cierto? Pero sí hay aplicaciones prácticas. En algunos países europeos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en general, ¿no es cierto?, no existen sistemas, ¿no es cierto?, como el que existen en Chile. ¿Okay? A ver, ejemplo. Los países, ¿no es cierto?, que si yo, un país como Francia, por ejemplo, para irnos muy lejos, no existe un sueldo mínimo. Existe un sueldo mínimo, ¿no es cierto?, que está dado, ¿no es cierto?, por rango, por perfiles profesionales, por antigüedad, etc. ¿Okay? El Estado, ¿no es cierto?, fija un sueldo mínimo, ¿no es cierto?, y subsidios, de hecho, para los trabajadores que se están incorporando recién al mercado de trabajo, para jóvenes. Por lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, un trabajador, un profesional recién titulado, ¿no es cierto?, de la universidad, ¿no es cierto?, en Francia, puede acceder a un trabajo, ¿no es cierto?, en que se le paga, ¿no es cierto?, una cantidad de plata, ¿no es cierto?, que está definida políticamente. O sea, a ver, para decirlo en plata de hoy día, si ustedes salen de la universidad, ¿no es cierto?, en Francia, ¿no es cierto?, ustedes, pues, su primer trabajo, ¿no es cierto?, les deberían pagar alrededor de un palo y medio más o menos. ¿Ok? Y que la parte importante de ese primer sueldo, de ese primer trabajo, ¿no es cierto?, son subsidios totales. A condición, por una condición, de que la persona trabaje, tenga un contrato de 8 horas, ¿no es cierto?, y contrato indefinido. O sea, fíjate tú lo que está diciendo, ¿no es cierto?, el enfoque de supereficiencia en este caso. A un tipo, ¿no es cierto?, se le dice, mire, usted trabaje, ¿no es cierto?, 8 horas. Se le fija un estándar de desempeño, ¿no es cierto?, y una determinada condición contractual. Y sobre esa base, ¿no es cierto?, se le fija un sueldo. Y las diferencias, ¿no es cierto?, son acordadas políticamente. De esa manera, un trabajador, un profesional que se está recién incorporando a la empresa, ¿no es cierto?,
no gana menos que la quinta parte, por ejemplo, que el tipo que está a punto de jubilarse, que ya tiene muchos años de ejercicio, ¿no es cierto?, y que ha llegado a cargos muy altos dentro de la organización. Es bastante obvio, ¿no es cierto?, que un país como Francia, ¿no es cierto?, no tiene precisamente problemas de ineficiencia. Francia es un país, ¿no es cierto?, que es una potencia industrial, ¿no es cierto?, en muchas cosas, ¿no es cierto?, y por tanto nosotros no podemos decir que por ese tipo de razones, ¿no es cierto?, Francia funcione más mal que otros países. ¿Te das cuenta? O sea, ahí tenemos ejemplos claros, ¿no es cierto?, de cómo funcionaría un enfoque de supereficiencia en la práctica. ¿Ok? En la práctica nosotros lo que está diciendo es, mira, las diferencias de productividad, ¿no es cierto?, las diferencias que se originan en las diferencias de productividad, ¿no es cierto?, las vamos a acotar, les vamos a dar un rango. ¿Ok? La necesaria, la mínima necesaria para que se produzcan los cambios de productividad. ¿Les tinca? Las diferencias mínimo necesarias para. De hecho, ¿no es cierto?, en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, que yo, bueno, ya es medio anecdótico, ¿no es cierto?, yo hice notar, ¿no es cierto?, que hay una diferencia. Los seguidores de Colm también trabajaban en el tema de igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Y en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, me encontré con que atraí desde la escuela francesa, ¿no es cierto?, alguna vez estaba dando una cháchara en Francia, en Toulouse, eh, y alguien propuso, ¿no es cierto?, que en vez de usar distribuciones cuantílicas para medir, qué sé yo, el desempeño según tipologías, y qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, él propuso, mire, ¿y por qué nosotros no igualamos, por ejemplo, los sueldos de todas las personas que tienen características semejantes y que trabajan 8 horas al día? Estamos controlando por la cantidad por el esfuerzo. O sea, las personas que se esfuerzan lo mismo, ¿no es cierto?, deberían tener la misma recompensa. Suena obvio, ¿no? Fíjate que ellos proponen, ¿no es cierto?, una medición del esfuerzo, ¿no es cierto?, medido por la cantidad de horas trabajadas. Y punto. Si una persona trabaja 8 horas al día, ¿no es cierto?, entonces esa persona debe ganar lo mismo que cualquier otra persona que trabaje las mismas 8 horas al día. ¿Qué tal? Bien. Están muy comunicativos y ustedes, muchachos. Pero yo creo que eso sirve, ¿no es cierto?, como por ejemplo para poder decir, oye, ¿sabes qué? Sirve por último ¿cómo se llama? Para que ustedes se den cuenta, ¿no es cierto?, que hay varias maneras distintas de ver las cosas. O sea, en Chile, ¿no es cierto?, el repertorio de posibilidades, ¿no es cierto?, que nosotros manejamos en Chile, ¿no es cierto?, son bastantes personas, son poquitas. ¿Ok? Eh, uh, y normalmente yo me encuentro con que la gente, ¿no es cierto?, no se le ocurre pues, opciones diferentes, ¿no es cierto?, a lo que ve habitualmente. Aquí aparece, ¿no es cierto?, entonces una recomendación, chicos. Si ustedes tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de salir a estudiar fuera del país, ¿no es cierto?, háganlo. Tiene sentido. ¿Ok? Los chilenos tenemos algo así como ¿cómo podríamos llamarlo? Eh, bueno, debe ser algo medio derivado, ¿no es cierto?, de la geografía nuestra. Un país colgando en el último rincón del mundo, ¿no es cierto?, suele ser un país bastante aislado. Entonces, es muy frecuente, ¿no es cierto?, que la gente en Chile crea, ¿no es cierto?, que lo que ocurre en el mundo es lo que ocurre hasta la Plaza Italia en Santiago y nada más. ¿Ok? Dicho en castellano, somos bien guasos para muchas cosas. ¿Ok? Um, y no se han dado cuenta, ¿no es cierto?, que hay muchas otras opciones, hay muchas otras posibilidades para realizar la producción, para hacer políticas públicas, etc. ¿Okay? Bien, a ver, chiquitos, esto es lo que vamos a mencionar sobre estos temas por ahora. ¿Okay? Esto podemos escarbarlo un poquito más, ¿no es cierto?, si quieren. Pero lo vamos a hacer en ese momento. En este momento no existen, no tenemos las herramientas, ¿no es cierto?, que nos permitan analizar con más detalle este tipo de temas. ¿Okay? Como les decía, ¿no es cierto?, cuando volvamos al tema de igualdad, ¿no es cierto?, vamos a tener que partir por otras cosas más técnicas, ¿no es cierto?, cómo medimos la desigualdad, por qué la medimos de determinada manera, qué efectos tienen los distintos indicadores de igualdad, ¿no es cierto?, que uno puede mostrar. Y qué críticas se le podrían hacer, que yo, a determinados criterios, ¿no es cierto?, de desigualdad, ¿no es cierto?, que uno podría encontrar.
Eso lo vamos a ver en su minuto, ¿no es cierto? Y ahí vamos a volver sobre estos temas, ¿no es cierto? Para analizarlo un poco con más instrumentos, con más instrumental, ¿ok? Eso es básicamente la idea, ¿no es cierto?, de esta parte. Bien, fin. ¿Qué le dije? 5 y 4, ya tenemos, ya, le vamos a dar 5 minutos más, ¿no es cierto?, esta historia, ¿no es cierto?, porque con esto con esto cerramos un poco, ¿no es cierto?, la parte de ¿cómo se llama? Introductoria, weón, chúpense esa. Estamos cerrando con esto la parte introductoria, ¿ok? Estamos como a mitad de semestre, bueno, estamos recién terminando la introducción. Lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Entonces, es que, bueno, algo que debería mencionar, bueno, ya, chao. Entonces, sigamos. En la primera parte, nosotros de este curso habíamos dicho, mira, vamos a ver la parte del gasto público, ¿ok? O sea, por la parte de ingresos fiscales, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿no es cierto? Pero en esta parte, en esta primera parte, vamos a dar un par de vueltas, ¿no es cierto?, respecto al tema del gasto público, ¿ok? Y entonces lo que hicimos fue hacer una especie de panorámica, ¿no es cierto?, de las tres funciones públicas que todo el mundo reconoce, ¿ok? O sea, si ustedes, de hecho, si ustedes se van a dar una vuelta por la introducción del libro de Samuelson, ¿no es cierto?, les sale algo como esto, ¿ok? eh, no hay mucho desacuerdo en este sentido, ¿ok? O sea, el Estado se tiene que preocupar básicamente de tres grandes grupos de bienes públicos, ¿no es cierto?, que son, por una parte, ¿no es cierto?, que si yo, los bienes públicos directamente, ¿no es cierto?, que si yo, estamos hablando de puentes, caminos, que si yo, seguridad pública, que si yo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que son bienes públicos directamente. Dos, ¿no es cierto?, la estabilidad macroeconómica, ¿no es cierto?, y tres, ¿no es cierto?, la justicia distributiva, ¿ok? Esos tres temas son básicamente los que preocupan desde el punto de vista del gasto, ¿ok? El tema de los ingresos, ¿no es cierto?, que es el tema de la segunda parte del curso, ¿no es cierto? Profe, perdón, ¿puede decir de nuevo el gasto, cuáles eran los tres puntos, por favor, que como que le implicaban? Ya, pongámoslo aquí en la pantalla si quieren. Porque habíamos dicho, ¿no es cierto?, que entonces, uno, ¿no es cierto?, la cuestión de los bienes públicos. Bienes públicos, y aquí estamos pensando, ¿no es cierto?, en cuestiones como la infraestructura pública, servicios, si lo llamemos orden interno, juzgados, contratos, ¿no es cierto?, etcétera. Ese tipo de cosas, ¿ok? Esto es la primera pega del sector desde el punto de vista público, ¿ok? La dos, ¿no es cierto?, dijimos, bueno, es la estabilidad macroeconómica. Aquí estamos pensando en cuestiones básicamente, ¿no es cierto?, como inflación, crecimiento, desempleo, balance de pago. ¿Ok? Y tres, dijimos justicia distributiva. ¿Ok? Y aquí entramos en el tema peludo, ¿no es cierto?, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, la justicia distributiva, ¿no es cierto?, tiene muchos enfoques, qué sé yo, que aquí están enfoques en clases. ¿Ok? Eso desde el punto de vista del gasto. ¿Ok? Aquí tenemos entonces en esta parte, esto es lo que tiene que ver con el gasto público. Un segundo tema, ¿no es cierto?, que vamos a ver más en la segunda parte del curso, es lo que tiene que ver con los ingresos públicos. Y aquí estamos hablando de tributación. ¿Ok? ¿Estamos claritos? Sí, profe. Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, entonces es que vamos a volver a dar una segunda vuelta ahora con un poquito más de detalle, ¿no es cierto?, sobre lo que tiene que ver con bienes públicos. ¿Ok? O sea, estos temas nosotros los vamos a ver con un poquito más de detalle, desde un punto de vista un poquito más técnico. ¿Ok?
no vamos a saltar, de nuevo, ¿no es cierto? Insisto, la cuestión de macroeconomía, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen hartos cursos de macroeconomía, ¿no es cierto? No creo que tenga sentido, ¿no es cierto? Perder tiempo, ¿no es cierto?, en temas en que ustedes tienen, no sé, varios semestres, ¿no es cierto?, de cursos de macroeconomía, ¿no es cierto?, no tiene mucho sentido verlos hacer una panorámica de esos temas ahora, ¿no es cierto? Aunque podría ser interesante, ¿no es cierto?, porque si yo, desde el punto de vista histórico, ¿no es cierto?, que si yo, hay algunas cosas que uno podría meterlos acá, ¿no es cierto? Pero la verdad verdadera, ¿no es cierto?, es que eh, yo creo que no, el aporte respecto a los cursos de macro, ¿no es cierto?, no debería ser muy significativo, ¿ok? En general, ¿no es cierto?, ahí no tenemos mucho más, no debería ser necesario aportar mucho más, ¿ok? Pero sí en los otros dos temas, ¿ok? Bienes públicos, ¿no es cierto? Esto es básicamente evaluación social de proyectos, ¿ok? Es básicamente evaluación social de proyectos y programas, ¿no es cierto? Es un temazo grande, ¿no es cierto? Es un gran tema, ¿no es cierto? De hecho, tenemos cursos específicos para esto en la universidad, ¿ok? Hay un curso, ¿no es cierto?, de gestión de proyectos, algo así, no me acuerdo cómo se llama el curso, no sé que lo diste el semestre pasado, creo que alguno de ustedes estuvo en ese curso, ¿no? Alfredo, ¿tú estuviste en el curso de proyectos? ¿De proyectos Eh, públicos el semestre pasado? no, no, no. No. Bueno, normalmente hay pocos alumnos igual que en este curso, ¿ok? Eh, Esencialmente eso es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿ok? Bien, a ver, lo que decíamos, ¿no es cierto?, recién, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, es que básicamente, ¿no es cierto?, cuando hablamos de bienes públicos estamos hablando esencialmente de evaluación de proyectos, pero estamos hablando de evaluación social de proyectos, ¿ok? Es decir, estamos hablando de proyectos, ¿no es cierto?, en los cuales, ¿no es cierto?, hay involucradas, ¿no es cierto?, externalidades, ¿ok? Externalidades positivas o negativas, ¿no es cierto? Eh, o por lo menos, ¿no es cierto?, aquello que estuvimos viendo sobre rivalidad y exclusión, ¿ok? Al menos eso. ¿Se acuerdan cuando vimos que siguió la función de demanda de un bien público y todas esas cosas? Sí, ¿no es cierto? Sí, porque lo vimos hace unas pocas clases atrás, simplemente. Sí, sí, sí. Todo lo que tenía respecto a los bienes públicos, sí, sí. Ya, por ejemplo, este profe. Ya. Ok, Profe, ¿no? ¿sí? Pablo. Sí, profe, sí me acuerdo. Ya, ok. Bien, ahí aparecieron, ¿no es cierto? En ese análisis, ¿no es cierto?, aparecieron varias cosas, ¿no es cierto?, que hacían que la evaluación social, ¿no es cierto?, sea bien distinta de la evaluación privada. ¿Se acuerdan ustedes? Que incluso desde el punto de vista del bienestar, ¿no es cierto?, nosotros decíamos, oye, puta, resulta, ¿no es cierto?, que cuando nosotros hacemos un proyecto de evaluación privada, ¿no es cierto?, una de las cosas que nosotros suponemos es que hay un mercado detrás. ¿Te das cuenta? Y si hay un mercado va a haber un precio para los bienes, ¿no es cierto? Y si hay un precio, significa que hay una utilidad marginal que es la misma para todo el mundo, ¿no es cierto? Dado el precio de mercado, ¿te das cuenta? O sea, ahí aparecieron ya un montón de cosas raras, un montón de cosas distintas, ¿ok? Pero hay más cosas distintas, ¿ok? O sea, esencialmente, ¿no es cierto? Yo les diría, ¿no es cierto?, que aquí yo diría, a ver, por supuesto, ¿no es cierto?, los cursos de evaluación social de proyectos, ¿no es cierto?, son mucho más extensos y se ven de una manera mucho más extensiva en estos temas. Pero básicamente, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos diciendo es que hay un criterio, ¿no es cierto?, que es central en esta historia, ¿no es cierto?, que es la cuestión del costo de oportunidad. ¿Ok? Desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, nosotros no podemos perder de vista el costo de oportunidad. En los mercados privados, ¿no es cierto?, el costo de oportunidad es fácilmente medible, es el precio. ¿Ok? El problema, ¿no es cierto?, es que nosotros no tenemos la misma facilidad para medir el costo de oportunidad social, ¿no es cierto?, en mercados, entre comillas, ¿no es cierto?, que no existen, no operan. ¿Ok? ¿Cuál es el mercado de los servicios policiales? No lo sabemos. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el mercado de los puentes? No lo sabemos. ¿Ok? ¿Cuál es el mercado de las calles en las ciudades? Tampoco lo sabemos. ¿Te das cuenta? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, entonces nosotros tenemos que básicamente definir, ¿no es cierto?, definir básicamente imperfecciones de mercado. ¿Ok? De hecho, el sector público va a intervenir siempre que haya imperfecciones de mercado. Cuando haya externalidades, ¿no es cierto?, cuando hayan bienes, ¿no es cierto?, eh, cuyo costo, ¿no es cierto?, marginal no justifique, ¿no es cierto?, la creación de no permita, ¿no es cierto?, la integración de la empresa. ¿Te das cuenta?
Y ahí empezamos con los problemas, ¿ok? Lo primero, ¿no es cierto?, entonces, que vamos a tener que decir, ¿no es cierto?, es que el mercado, ¿no es cierto?, existe, ¿no es cierto?, por lo menos una variable, ¿no es cierto?, que nosotros no la observamos directamente, ¿ok? Partamos, ¿no es cierto?, entonces con un monito, ¿ok? Vamos a ver, para empezar a conversar, ¿no es cierto?, entonces, lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, entonces tiene que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿ok? Nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, aquí, qué sé yo, aquí una función de demanda, ¿no es cierto?, sea algo como esto. Entonces, mire, esta es la función de demanda, ¿no es cierto? Chao, ¿ok? Es una función de demanda, ¿no es cierto? Y básicamente, ¿no es cierto?, nosotros decimos, mira, si nosotros estamos hablando de un proyecto privado, por decir algo, ¿no es cierto?, bueno, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que nosotros vamos a decir, mira, supongamos que la situación sin proyecto, ¿no es cierto?, sea algo como esto. ¿Ok? Eso pasa por no tener, no haber traído la tableta. Supongamos, ¿no es cierto?, que esta es la situación sin proyecto. ¿Ok? Y ahora supongamos, ¿no es cierto?, que nosotros queremos hacer un proyecto privado. ¿Ok? Un proyecto privado, nosotros vamos a decir, va a aumentar la producción de algo, un X, cualquiera. ¿Ok? Y vamos a decir, mira, bueno, entonces la disponibilidad de bienes en el mercado va a llegar hasta este punto. ¿Ok? Eso. Este es un proyecto genérico. ¿Ok? ¿Cuál es la evaluación privada? ¿Ok? Bueno, mira, aquí, ¿no es cierto?, tengo más bonitos aquí, ¿o no? No tengo más bonitos, una pena. Pero, de hecho, para ustedes, ¿no es cierto?, esto debería ser resultar más o menos obvio. Esta magnitud que está acá, ¿no es cierto? Esta que está acá. Eso que está ahí, ¿no es cierto?, es lo que vamos a llamar la producción de un proyecto. ¿Ok? Eso es X. Eso es lo que produce un proyecto. Desde el punto de vista privado, ¿cuánto vale X? ¿Cuáles son los beneficios, ¿no es cierto?, que espera recibir un empresario cuando produce X? X viendo un producto. Bueno, fácil, ¿no es cierto? Si esto es lo que produce y este es el precio de mercado, ¿no es cierto?, después de que se hizo el proyecto, ¿no es cierto?, esto es el precio, ¿no es cierto?, es el precio, ¿no es cierto?, después del proyecto, de P. ¿Sí? Fenomenal. Ahí está el precio después del proyecto. Si eso es el precio después del proyecto, ¿no es cierto?, y esta es la producción, ¿no es cierto?, entonces los ingresos que va a recibir el empresario, ¿no es cierto?, va a ser simplemente eso que está ahí. Me equivoqué. Sale muy bien chica ahí. Eso. Esa parte que está en negro, ¿no es cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me hizo eso? Esta hueá está loca. Ya. Eso es obvio, ¿no es cierto? Alfredo, Pablo. Sí, profe. Eso es obvio, ¿no es cierto? Aquí está la producción, ¿no es cierto? Y aquí está el precio, ¿no es cierto? Esto es el valor privado. Fenómeno. Ese es el valor social. No, porque no se saca así, creo, el valor de usted. ¿Qué le falta para hacer el valor social? Compararlo ¿Con? con otro proyecto social. No. O sea, supongamos que esto sea un proyecto social. ¿Ok? Que esto es, no sé, pues, o sea, no es que si yo sea, si te comparemos que si yo no sé, pues, tú estás pensando en instalar una clínica, ¿no es cierto?, que eso instalar un hospital. Eso es. No, pues era así como si, o una, digamos, como una multicancha o algo así, dos proyectos que sean como para una población o para un sector determinado. Como ver cuál era
Claro, ya más podría ser que beneficioso. si yo, esas canchas de pasto sintético, no sé, que si yo, que se instalaron ahí en Chinchorro, que sé yo, ahí en la salida, en las machas, no sé, que sé yo, versus instalar una multicancha en la Junta de Vecinos. Eso es. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre eso y entre el proyecto privado y el proyecto social? Eh, el acceso y como el beneficio que de uno respecto al otro, ¿Y dónde lo vemos esa weón? Ahí. ahí no se ve, po. ¿Por qué no se ve ahí? Porque acá estamos hablando de precio en vez de un beneficio que no es como tocable, no se puede medir, o sea, es subjetivo ese beneficio. Chamullento, weón. ¿Y qué ves? Entonces sería ¿Qué? como la gente que se beneficia, la cantidad de gente. Claro, supongamos, ¿no es cierto?, que esto es una función de demanda social, digamos. En realidad nos da lo mismo en este punto. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuál es la diferencia entre evaluar el proyecto desde el punto de vista privado, que ya sabemos cuáles son los beneficios? ¿No es cierto? Esto lo compararás con los costos, ¿no es cierto? Que si yo no sé si verás tú si vale la pena hacerlo o no. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿son esos los beneficios sociales también? No, porque los beneficios sociales estarían siendo la cantidad de gente que se ve, que hace utilidad de la inversión. Ahí está, pues, ahí está la función de demanda. Mm. Chicos, ¿saben qué es lo que falta acá? Ocurre, ¿no es cierto?, de consejo que cuando tú haces un proyecto como este desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, entonces resulta, ¿no es cierto?, que tienes también, ¿no es cierto?, un a ver si me resulta, ¡chachán! Eso es el cambio del excedente del consumidor, chanchito. Esto está acá, ¿no es cierto? Tengo una rayita, una rayita con eso. Digamos que eso. Eso que está acá, ¿no es cierto, chanchitos? Eso es un cambio en el excedente. El excedente del consumidor. Y eso es un beneficio que solamente se puede atribuir a ley, que eso es un beneficio social, que difiere del beneficio privado. Eso no se ve en el mercado. Bien, lo primero que tenemos que entonces que tener claro acá, ¿no es cierto, chanchitos? Es qué es lo que pasa con este excedente, ¿ok? Más allá, ¿no es cierto?, de otros problemas que nosotros podamos ver en esta historia, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿no es cierto?, que aquí hay otras variables, ¿no es cierto?, que inciden, ¿no es cierto?, pero que tienen que ver con lo que estábamos diciendo recién. Este componente, ¿no es cierto?, esta parte que está acá, ¿no es cierto?, es un cambio en el excedente. Es un cambio en el excedente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que cuando nosotros estábamos en una situación sin proyecto, ¿no es cierto?, el excedente del consumidor empezaba desde aquí para arriba. ¿No es así? Ya, a ver, no sé si cacharon qué fue lo que marqué. A ver si tengo algún lápiz que me permita rayar eso. Esto, ¿cierto? De color, digamos, esto. El excedente del consumidor, ¿no es cierto?, era, no sé, una figura huevona, ¿eh? Esto que está acá. Aquí me va a salir un triangulito. Eh, Solamente triángulos equiláteros, ¿cómo es posible? Yo lo siento, chanchitos, ya les dije que esta cuestión pasa. eh, a ver si tengo otra figura que me permita. Mm, Hagámoslo así, ¿no? Mira, esto que está acá, ¿no es cierto? Este triangulito, esta proyección, ¿no es cierto? Esto era el excedente antes del proyecto.
Eso era el excedente del consumidor. Este pedacito que está acá, ¿no es cierto? Esto que está acá, lo vamos a poner de otro color. Este pedazo que está acá, ¿no es cierto? Era parte, ¿no es cierto?, de lo que se le cobraba al consumidor por el hecho que el precio de mercado, ¿no es cierto?, era más alto. Aquí está, ¿no es cierto?, el precio sin proyecto. En este punto que está acá, el precio sin proyecto. Entonces, ¿qué le ocurría? La gente, ¿no es cierto?, la situación inicial de mercado, ¿no es cierto?, era en este X0 acá. ¿Ok? Pongámosle aquí un numerito. A ver, estoy con letra, aquí. Aquí tengo X0. Y acá tengo X1. ¿Ok? ¿Qué es lo que me ocurre acá? Fíjense con detalle lo que estamos diciendo. Mira, la situación antes del proyecto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista privado, ¿no es cierto?, era que yo tenía, ¿no es cierto?, un precio que se cobraba por acá arriba, el precio sin proyecto. Como la función de demanda es este que está acá, ¿no es cierto?, entonces se vendía esta cantidad X0. ¿No es así? La gente pagaba precios sin proyecto, ¿no es cierto?, por X0. Esto era lo que pagaba la gente por este servicio, por este bien, por lo que sea. ¿Te das cuenta? Cuando yo hice el proyecto, ¿no es cierto?, fíjate, ¿no es cierto?, que ahora más gente puede acceder a ese beneficio. ¿Se dan cuenta? Pagando un precio mucho más bajo, el precio después de proyecto. ¿Ok? Ahora el excedente del consumidor, ¿no es cierto?, es todo este triángulo grande, ¿no es cierto?, que suma este triángulo que está acá arriba, rayado en rojo, este que está rayado en verde, y este que está en sólido en rojo. Todo esto que está acá, ¿no es cierto?, es en la actualidad el excedente del consumidor. ¿Estamos claros? Momento, Elena. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que ¿qué es lo que pasó acá? Bueno, esta parte de acá arriba, ¿no es cierto?, sigue siendo parte del excedente, por lo tanto aquí no hay cambios. ¿Ok? Era excedente en la situación sin proyecto y sigue siendo excedente en la situación con proyecto. Por tanto, esto no es ninguna novedad. ¿Ok? Aquí no pasa nada. Acá lo que tengo, ¿no es cierto?, es que la gente, por la cantidad X0, ahora no tiene que pagar este precio de acá arriba, el precio sin proyecto, sino que tiene que pagar el precio después de proyecto, hasta acá abajo. Eso significa, ¿no es cierto?, que este precio ya no se cobra. Significa que esta parte del excedente, ¿no es cierto?, dejó de pagársele a los productores. Ahora se lo quedan los consumidores, pero entonces es una transferencia. Aquí no hay cambio, ¿no es cierto?, en el excedente en general, digamos. ¿Okay? La gente, en vez de pagarlo, se lo quedó ese excedente. Digamos, esa área, ¿no es cierto?, en algún sentido, ¿no es cierto?, sí, es simplemente una transferencia, ¿no es cierto?, en que los productores, los que producen el bien, ¿no es cierto?, ahora, ¿no es cierto?, ganan menos plata, digamos, por la producción de los primeros X0 bienes. ¿Ok? Por tanto, ¿no es cierto?, esto no es más que una transferencia. Y ahí va a depender, ¿no es cierto?, de cómo valoremos, ¿no es cierto?, qué sé yo, la relación entre las personas, qué sé yo, qué. ¿Ok? No hay cambio en ese sentido, por tanto, con respecto a este rectángulo que está rayado en verde. ¿Ok? Pero este rectángulo, este triángulo que está acá, ¿no es cierto?, que está en color rojo, ¿no es cierto?, o medio rosado, es nuevo. Es completamente nuevo. Eso es, derechamente, aumento del excedente del consumidor. Y eso es valoración social. Cha, 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 cha. Y aquí aparece entonces la primera diferencia, ¿no es cierto? En realidad, ese cambio en el excedente del consumidor, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan de lo que era el excedente del consumidor? Sí, profe. Bien. ¿Se acuerdan de haberlo visto eso en microeconomía o no? Sí, profe, yo sí me acuerdo, pero no recuerdo con exactitud lo que era. Claro, el punto está, ¿no es cierto?, que este es un tema, ¿no es cierto?, que ustedes lo pasaron a toda velocidad para arriba, ¿no es cierto?, y nadie se paró a pensar muy bien de qué se trataba esto, ¿ok? El excedente del consumidor, ¿no es cierto?, es una medida del bienestar en la práctica, ¿ok? O sea, el hecho de que a ti te cobren un precio más bajo, ¿no es cierto?, significa que tú estás más feliz. ¿Podemos medir eso? Bueno, sí, podremos medirlo en plata, ¿te das cuenta? Pero no lo podemos medir en bienes ni en lo que tú hagas. Ejemplo. Ah, hace años atrás, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, les cuento lo que pasó con mi hija.
Mi hija, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, pues ya hace mucho tiempo que trabaja, y estudia en Santiago, ¿no es cierto?, cuando venía de vacaciones, qué sé yo, aprovechábamos a comprarle ropa y bueno, ¿ok? Un fin de semana, ¿no es cierto?, qué sé yo, un día, ¿no es cierto?, cualquiera, me dijo, papá, tatos, zapatos, ¿ok? Y había visto unos zapatos que le gustaron, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y me dijo, puta, compre. Ya, ok, listo, ahí están las lucas, cómprese usted porque el papá no está para ir a llevarla a comprar zapatos. Eh, y supongo, no sé, zapatos de 50 lucas, por citar, ¿ok? Cuando ella llegó a la tienda, ¿no es cierto? Durante la semana, ¿no es cierto? La tienda había empezado a hacer una liquidación. Y los zapatos los compró como a mitad de precio. Les pregunto a ustedes, ¿qué habrían hecho? Me quedo con la parte. Ah, Obvio, ¿no es cierto? Ah, de una. Ya, y entonces, ¿y qué más habrían hecho? ¿Qué habría hecho con esa diferencia de plata? la gasto en otra cosa Que sea que útil. quizá que sea, o que yo sea beneficiosa para mí, pues no sé si útil, pero que tenga interés en comprarlo. Ya, ¿y Pablo, qué habría hecho tú en ese caso? Yo creo que lo mismo, profe, o sea, si es que no hubiera querido comprar algo, la guardo la plata. Bien. ¿Qué hizo mi hija? Dirán ustedes, ¿no? Bueno, se lo carreteó todo. Se compraron unas pizzas, chelas, no sé qué otra hueá más, ¿cachai, güey, puta? Y salieron de parranda con sus amigas. Eh, Da lo mismo, ¿te das cuenta? De hecho, Pablo acaba de decir una cosa, decir, bueno, si no necesito comprarme nada más al tiro, ¿no es cierto? Entonces la guardo la plata. Ese es un aumento del excedente, es lo mismo que tenemos acá. Ella iba con la idea de pagar el precio sin proyecto, ¿no es cierto?, por decir algo, y de repente se encontró con que los zapatos que ella quería comprar los vendían más baratos. Se dan cuenta que el sentido que tiene el excedente es el hecho, ¿no?, de no tener que pagar la mayor valoración que uno tiene por los bienes. Eso ocurre solo en las economías de mercado, de hecho. ¿Se dan cuenta? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que a mí me pasó de nuevo, ilustremos este punto de nuevo con otro ejemplo. Años atrás, ¿no es cierto?, cuando yo recién llegué a Carica, ¿no es cierto?, vivía en la ex estadio, la que está, esos departamentos que están frente al gobierno regional hoy día. Allá estaba la Facultad de Economía en esos años. ¿Okay? Bueno, y resultó, ¿no es cierto?, que un grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, de la escuela incluso, vivían en el departamento de abajo del mío. ¿Okay? Un domingo en la tarde, noche, ¿cachai? O sea, estaba empezando a oscurecer, ¿no es cierto?, hubo un apagón. ¿Ok? Tu punto. Un apagón, como lo que suele ocurrir en Arica, ¿no es cierto? Eh, y en un poco rato, ¿no es cierto?, que se volvió la luz. Pero volvió de una manera muy fea, ¿no es cierto? Y se le quemaron varias ampolletas a los alumnos que estaban abajo. O sea, de hecho, el departamento de ellos no estaba muy equipado y tenía como 3 o 4 ampolletas y nada más en todo el departamento. Cagaron todas. Bueno, mis estudiantes subieron, ¿no es cierto? En esos tiempos no había punto Copec ni ninguna de esas cosas, que estoy hablando del año 94 de haber sido por ahí. 94, 95. En ese tiempo no existían los puntos Copec ni ninguna de esas cosas. Domingo en la tarde, nada que hacer. Subieron mis estudiantes, profe, compríenos una ampolleta, porque tenemos que estudiar, tenemos prueba mañana y la weá. Si yo hubiera sido un economista bien comportado, les habría dicho, no, ¿cómo que te la conviene, te la vendo, weón? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por una ampolleta? ¿5 lucas? ¿10 lucas? ¿La pagan ustedes o no? ¿Habrían pagado 5 lucas por una ampolleta ustedes o no? No, ya me saco el uno ni ahí. Bueno, ¿te sacáis el uno nomás? Pablo, No sé, profe, yo creo que sí. Yo creo que se la pago, no sé. pagáis las 5 lucas por la ampolleta, ¿no es cierto? ¿Sabes que Ya, después igual sirve o no? no es, pues, bueno, obvio. Claro. Fíjense, muchachos, ¿no es cierto?, que en realidad, de nuevo ahí tienen, ¿no es cierto?, yo no hice eso, ¿no es cierto?, pero probablemente, ¿no es cierto?, si yo lo hubiera subido al columpio a los cabros, ¿no es cierto?, le habría dicho ya 5 lucas por una ampolleta. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que a todo esto, si yo les digo, oye, ¿sabes que tengo otra?
pagarían 5 lucas por la segunda ampolleta. No. Ni cagando, ¿no es cierto? Porque ya tienen luz con una ampolleta. O sea, no pagarían 5 lucas por la segunda. A lo mejor pagarían 2, no sé, para poner una ampolleta en el baño, por ejemplo. ¿Cachai? Porque en esos departamentos los baños no tienen ventanas. ¿Cachai? A lo mejor habrían pagado 2 lucas para poner una ampolleta en el baño, ¿cachai? Pero 2, no 5. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que si eso hubiera ocurrido hoy día, ¿no es cierto?, ellos podrían haber ido a un punto Copeico, ¿no es cierto?, a cualquiera de esas huevas que esté, y habrían podido comprar ampolleta al precio de mercado, a 500 pesos, no sé, lucas. Es como, profe, lo que pasaba con esas cagadas de duendes mágicos que al final se agotaron tanto que la gente después los revendía y pagaban mucho más de lo que era el precio. Lo que me Por interesa ahí, destacar de este punto, chanchitos, es que ustedes en cada compra, cada vez que ustedes compran algo, ¿no es cierto?, están obteniendo una diferencia de excedente. O sea, fíjate tú, ¿no es cierto?, que si hubiera habido mercado en esas circunstancias que acabo de contarles, ¿no es cierto?, si hubiera habido mercado, ¿no es cierto?, es decir, si hubiera habido un pronto Copeico, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que si yo, ellos no tendrían por qué haber pagado la máxima valoración de la ampolleta. ¿Te das cuenta? Si eso hubiera ocurrido hoy día, ¿no es cierto?, ellos habrían ido, que si yo, a la bomba que está ahí en Velázquez, ¿no es cierto?, con Chacabuco, ¿no es cierto?, y habrían comprado una ampolleta a 500 pesos, una luca, lo que sea. ¿Se dan cuenta? El hecho de vivir una economía de mercado, ¿no es cierto?, el hecho de que hayan tenido acceso al mercado, ¿no es cierto?, les permitió ahorrarse la máxima valoración del bien que podrían haber tenido en ese minuto. Ellos probablemente habrían estado dispuestos a pagar 5 lucas por una ampolleta. ¿Te das cuenta? El hecho, ¿no es cierto?, de que existiera un mercado les permitió ahorrarse, dejar de pagar, ¿no es cierto?, esa diferencia en la utilidad marginal de los bienes. Está claro, ¿no es cierto? Ese es el sentido que tiene, ¿no es cierto?, la cuestión del excedente. ¿Okay? El excedente del consumidor, ¿no es cierto?, es una valoración social de los bienes, ¿no es cierto?, en ese sentido. La valoración marginal de los bienes va descendiendo, ¿no es cierto?, en la medida en que tú tienes más de un determinado bien. O sea, por la primera ampolleta yo habría estado dispuesto a pagar 5 lucas. Por la segunda habría pagado 2, probablemente. Y por la tercera habría pagado lucas. Más o menos lo mismo que el precio de mercado, ¿te das cuenta? Y así con cualquier bien que ustedes digan. ¿Ok? Ustedes salen cagados de hambre, ¿no es cierto?, en la universidad a las 2 de la tarde, no sé qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y sale un joven vendiendo empanadas, ¿no es cierto?, probablemente estarían dispuestos a pagar, no sé, 2 lucas, 3 lucas por una empanada, que vale una luca en condiciones normales. Lo que estamos diciendo con esto, chanchitos, es que este excedente, ¿no es cierto?, este cambio en el excedente, ¿no es cierto?, es una medida de bienestar, pero no se ve en el mercado. Fíjense ustedes que el operador privado del mercado lo único que ve es el precio, ¿no es cierto?, de mercado. Y este cambio en el excedente no lo considera. No le interesa al operador privado porque esto no se manifiesta necesariamente en beneficios para ellos. ¿Se dan cuenta? Esa cambio en el excedente, chanchito, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, es una manera genérica, ¿no es cierto?, de transmitir una primera idea, ¿no es cierto?, es decir, cuidado, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a estar haciendo, ¿no es cierto?, en evaluación social de proyectos, ¿no es cierto?, básicamente midiendo el costo de oportunidad social de la aplicación de recursos, ¿ok? Ese costo de oportunidad social, ¿no es cierto?, hay que calcularlo en la práctica, hay que inferirlo, hay que buscar manera de encontrarlo, ¿no es cierto?, porque en general, cuando se trata de bienes públicos, ¿no es cierto?, esa cuestión no es observable, no es visible. Ese cambio en el excedente, ¿no es cierto?, no es visible. ¿Ok? Por supuesto, ¿no es cierto?, eso también es expresión de otras cosas. Yo te diría, mira, o sea, y eso significa, ¿no es cierto?, que el valor social de las casas de putas también es más alto que el valor privado. Bueno, sí, ¿no es cierto?, pero alguien dirá, bueno, ¿y significa eso que el Estado tiene que instalar casas de putas? No, ¿no es cierto? Bien. Ese tema, ¿no es cierto?, es parte de lo que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Porque además aquí estamos hablando de bienes, ¿no es cierto?, que van generando ciertas cosas raras. En la práctica, ojo, atención, cuidado con esto. En general, ¿no es cierto?, ustedes
pasa una cosa adicional. Cuando ustedes evalúan un proyecto privado, ¿no es cierto?, no suponen que el proyecto privado tenga efectos sobre los precios de mercado. ¿Ok? En general, los proyectos privados son proyectos chicos. Una de las cosas que nosotros suponemos habitualmente respecto a los mercados privados, ¿no es cierto?, nos dice, mire, en el mercado privado hay muchas empresas que ofrecen el bien, y muchos compradores del bien, de modo tal de que nadie en particular puede afectar el precio de mercado. Fíjate que en este caso, ¿no es cierto?, la producción de este bien que supusimos acá, ¿no es cierto?, es tan grande que hace descender el precio de mercado. Esto no es la situación general de un proyecto privado. Pero, y aquí aparece otra consideración adicional, ¿no es cierto?, esto sí es frecuente que ocurra en los proyectos públicos. Los proyectos sociales, ¿no es cierto?, suelen ser proyectos grandes, ¿no es cierto?, que sí producen impacto en los mercados, al menos a nivel local. ¿Ok? Ese es otro punto, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tener que analizar. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿cómo? pero digamos, y un proyecto, ¿cómo es que, digamos, medir el proyecto de una plaza? O sea, de una plaza, de grandes parques, así que, ¿cómo se mide distinto igual, o no? Que de esta forma. Vamos a entrar en ese tema. El caso puntual de una plaza, ¿no es cierto?, que si yo, ¿no es cierto?, sí, efectivamente se mide para algo parecido. ¿Ok? Ah, ya. Es muy parecido, pero de hecho está implícito en eso. Eh, Vamos a ir viendo más adelante que algunos detalles sobre evaluación de proyectos. Nosotros no vamos a ver una cuestión muy completa de evaluación de proyectos, ¿no es cierto? Como les digo, porque eso es parte de otro curso, o sea, no podríamos pasar un curso entero hablando sobre evaluación de proyectos, ¿no es cierto? Pero sí vamos a dar algunos fundamentos. Me interesa que ustedes tengan claro, ¿no es cierto?, cuándo estamos hablando de evaluación social y cuándo estamos hablando de evaluación privada. ¿Ok? Esa es un poco la lógica que hay detrás de este asunto. Chuchas, estamos pasando la hora, chanchito, yo pensaba hacer una clase corta y bien. Ya, ok. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. ¿Estamos bien? ¿Estamos claritos hasta aquí? Es lo que creemos.